Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios y sinceramente a medida que vamos viendo cada uno de los versículos y van a ver los versículos de hoy y van a notar esto justamente, esta es realmente la epístola del cielo. Esta es una epístola que levanta al creyente en la fe y lo confirma, lo afirma, lo establece en la doctrina. Amén. Por eso es tan importante estudiar esta epístola, así como lo hemos hecho con todas o con todos los libros de la Biblia por igual, pero podemos ver cómo esta epístola llegó justo a tiempo, gloria a Dios, a esta iglesia de Éfeso y a todas las iglesias en la que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, queriendo que los creyentes recordaran, se afirmaran y entendieran aquello en lo cual ellos habían creído y la responsabilidad que tenían, el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice entonces el versículo 10, pero si me permiten leer el 9, primero dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el versículo 10 dice, de reunir, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? De reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por algo es que Pedro, refiriéndose a los escritos de Pablo, él decía cosas difíciles de entender. Realmente que sí. Los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo, hermanos, son difíciles de entender. Tenemos otros escritores. Está Juan, por ejemplo. Juan es un escritor en el cual es simple de entender. Sin embargo, los escritos de Pablo, debido a la revelación que le ha sido dada del Señor Jesucristo mismo, el conocimiento, el significado del nuevo pacto. Y hay muchas cosas difíciles de entender. Por eso el creyente, al leer, al estudiar la palabra del Señor, necesita estudiar con intención. Necesita leer queriendo entender. No es leer por leer. Muchos creyentes hacen esto hoy en día, lo hacen aún hasta todos los días algunos de ellos. Dicen, bueno, voy a leer la Biblia en un año. Y entonces leen la Biblia en un año, pero no entienden lo que están leyendo. Es preferible leer menos y entender más. A leer mucho por leer, por simplemente, leer un pasaje, leer el Salmo del día, leer los 3 capítulos de cada día y los 5 capítulos que tocarían el domingo para poder leer la Biblia entera en un año. Me parece fantástico leer la Biblia en un año. Pero si no se está entendiendo lo que se está leyendo, si no se está teniendo una revelación del Espíritu Santo en cuanto al texto, es leer por leer, es solamente para cumplir, es para decir, hoy leí la porción que me toca, hoy leí el salmo que me toca, pero uno puede leer y aún nuestros ojos estar velados y no tener un entendimiento, una iluminación del Espíritu Santo en cuanto al texto. Se está leyendo como se está leyendo
cualquier otro libro o una revista. Y esto no puede ser así. Nosotros debemos leer las Sagradas Escrituras o oír, si estamos oyendo, pero con intención, con búsqueda, con ánimo, con deseo, queriendo entender. Amén. Y solo el Espíritu Santo puede hacernos entender. Por eso el Señor decía, yo les haré entender, dice. Yo colocaré, pondré mis leyes, dice, en sus corazones, en sus mentes. Gloria al Señor. Y esto es hecho, esto es posible por el Espíritu Santo de Dios. En este versículo 10, que dice nuevamente, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo está hablando del gobierno divino del universo. Aquí Pablo usa la palabra dispensación. Vean, hay una clase en el Instituto Bíblico aquí que tiene ese tema exclusivamente, las dispensaciones. Hay 7 dispensaciones para aquellos que están oyendo y no están en el Instituto Bíblico aquí o nunca han oído esta palabra dispensación y no saben a lo que se refiere. Yo les aconsejaría que vayan al website de la iglesia y entonces busquen esta clase del Instituto Bíblico o pídanla, que se llama Las Dispensaciones. Y podrían estudiarla juntamente también con la de los pactos, pero por lo menos esa clase, las dispensaciones. La Biblia habla de 7 dispensaciones. Ahora, tenemos la palabra dispensación en la Biblia, porque hay dispensaciones, es decir, hay edades, hay tiempos que se ven claramente marcados en la Biblia, ¿sí? Una dispensación es un tiempo específico, una edad, una era en la cual Dios le da una responsabilidad al hombre. El hombre falla en esa responsabilidad, por lo tanto, recibe el justo juicio de Dios. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Adán y Eva en el huerto del Edén, amén, fueron colocados allí con una responsabilidad. La responsabilidad era de cuidar del jardín, por supuesto, y de multiplicarse. Ellos desobedecen a Dios, la desobediencia del hombre. Ellos comen del fruto prohibido, como todos sabemos, y entonces ahí cambia la dispensación, porque el pecado penetra en el mundo, penetra en el corazón del hombre y tristemente es pasado a todas las generaciones futuras hasta el día de hoy. Cambia la dispensación, ya no cesa esta dispensación de la inocencia y comienza la dispensación de la conciencia. El hombre ahora es consciente de sus actos. El hombre es juzgado por su conciencia. Dios le juzga por la conciencia de ellos. Por supuesto, la conciencia te dictamina, ¿verdad?, lo bueno, lo malo, pero no es suficiente para la salvación. La persona debe ser llevada por el Espíritu Santo a la cruz de Cristo y al arrepentimiento por el Evangelio. Esta dispensación se hace notar. Entonces, el hombre vive conforme a su conciencia. Amén. Comienza esta era, y esta, por supuesto, la conciencia sigue hasta hoy, ¿verdad? Porque Dios ha dado a todo hombre una conciencia. La conciencia te dice que si tú te paras en el medio de la ruta, aquí donde pasan autos a unas 60 millas por hora, continuamente sin parar y camiones, bueno, la conciencia te dice que puedes estar en peligro, que puede haber un accidente. Entonces, hay una conciencia. Ahora, esta conciencia no es suficiente para llevar al hombre a la salvación. Amén. Se necesita un poder superior, que es el Espíritu de Dios, que convence, amén, del pecado, de juicio. Y esto es algo que sucede por medio de la locura de la predicación. La persona oye el Evangelio y entonces cree. Es convencido de pecado. Esta conciencia sigue funcionando hoy en todo hombre. La palabra del Señor también habla de la conciencia, que puede ser cauterizada. Y esto también tristemente sucede, en el que
ya ni siquiera la conciencia funciona, por lo menos para que esta persona pueda decir, hay algo que está mal en mi vida. Luego de la conciencia, de la era o la dispensación de la conciencia, viene Abraham. Y con Abraham tenemos entonces Noé. Y con Noé tenemos la dispensación del gobierno. Ya Dios da un gobierno. Tras el diluvio universal, entonces Dios le da a Noé básicamente las mismas reglas, las mismas responsabilidades, que se disemine por la tierra, que se multiplique, por supuesto, que tengan hijos de hijos de hijos y se diseminen. Bueno, el hombre hace completamente lo contrario, no Noé, pero sí vemos en el capítulo 11, luego más adelante, en el que es construida la torre de Babel, el hombre se conglomera, rebelándose en contra de Dios, en contra del gobierno de Dios. Pero con Noé, tras el diluvio, comienza la dispensación del gobierno. Dios le da leyes a Noé y Dios implanta ciertos estatutos de gobierno con Noé. Y ahí tenemos varios de ellos, la pena capital, tenemos el no comer sangre, estar alejado de la fornicación, la idolatría, diseminarse y multiplicarse. Ya el Señor establece ciertas normas de vida, ¿verdad? Aún la ley, por supuesto, no había llegado, pero sí estaba esta dispensación, la del gobierno. Continuaba la de la conciencia, seguía también con esta del gobierno. Con Abraham viene otra dispensación, la dispensación de la promesa. A Abraham le es dada la promesa de que por medio de su simiente vendría el futuro Redentor del mundo, el Señor Jesucristo. Esta dispensación continuó juntamente con la de la conciencia, la del gobierno, y la de la promesa ahora. Luego aparece en escena Moisés. Amén. Y con Moisés entonces vemos esta dispensación de la ley. A Moisés le es dada la ley en el monte Sinaí, con todos sus decretos, con todos sus detalles, todos sus estatutos, la ley de Moisés. El hombre debía vivir conforme a esa ley. Vemos en cada una de estas que el hombre falla. A ver, Noé también falló con la borrachera que sucedió. Abraham también falló, yendo muy cerca de Egipto. Y por momentos apartándose o aún hasta cierta incredulidad por momentos. Luego es pasado a Isaac, a Jacob. Hombres fallidos, diferentes dispensaciones, pero vemos que en cada una de las dispensaciones Dios da una responsabilidad, el hombre no cumple y entonces tiene que, obviamente, pasar por un castigo, por una prueba, por una disciplina. El hombre no puede obedecer la ley de Dios. Es dada finalmente la ley de Dios, los 10 mandamientos, el estatuto moral de Dios, el estándar de santidad de Dios, los 10 mandamientos. El hombre no puede cumplirlo y conjuntamente con la ley es dada también la ley sacrificial. Cuando el hombre pecare, tenía que ir y llevar un sacrificio, una ofrenda que pagaría por sus propios pecados, o por lo menos los cubriría. Y de esta manera entonces la dispensación de la ley comienza. La del gobierno continúa, la de la conciencia continúa, la de la promesa también, porque todavía estaba firme la promesa sobre la venida del Redentor. Ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, la ley debía ser puesta de lado, porque Cristo Jesús, Él se convierte en el cumplimiento de la ley para justicia. Y con Cristo Jesús, con su cruz, comienza esta era o dispensación de la gracia. Amén. Ahora, el mundo entero, aquellos que no conocen al Señor, aunque estamos en la dispensación de la dispensación de la gracia comenzó con el sacrificio de Cristo Jesús. De todas maneras, el mundo entero será juzgado conforme a la ley, conforme han cumplido o no cumplido la ley. Y tristemente sabemos que nadie puede cumplirla sino solamente Cristo. Y estamos ahora en esta era, la era
o la dispensación de la gracia. Y queda una dispensación todavía, una más, solo una. Quiero que usted vea lo cerca que estamos de los eventos futuros, de lo cerca que estamos del final de los tiempos, vamos a decir, del arrebatamiento de la iglesia, y tras el arrebatamiento de la iglesia, una serie de eventos que se suceden con gran rapidez, hasta culminar con la segunda venida del Señor Jesucristo y el establecimiento del reino milenial y, por supuesto, la era perfecta. La última dispensación es la dispensación del reino. Gloria a Dios. Vea que todavía no empezó, no estamos en la dispensación del reino como muchos predican el reino ahora, no. Todavía no. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no vino. La dispensación del reino será la última, el reino milenial tras la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, voy a leer otra vez el versículo 10, para que se entienda mejor ahora después de esta introducción en cuanto a las dispensaciones. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todavía no se cumplieron todos estos tiempos, todavía falta, ¿verdad? Estamos en la dispensación de la gracia para pasar ya a la próxima y última dispensación. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez, Pablo estaba hablando del gobierno divino del universo. Pablo usa la palabra dispensación para sugerir la administración o poner en efecto todo el alcance del plan de redención de Dios. Este es un plan poderoso de redención. Todavía no terminó, todavía no llegó a la culminación, todavía no estamos en la Nueva Jerusalén. Entonces este plan tiene que completarse. Aún el número de los redimidos todavía no se completó. Y esto va a tener lugar cuando sea inaugurada la era mesiánica, es decir, el reino milenial de Cristo. El propósito de Dios, por lo tanto, está con el objetivo de la administración que tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos. Al final del reino mesiánico, el gran trono blanco de justicia tendrá lugar en que todos los seres humanos perdidos, ángeles caídos y demonios serán juzgados. Esto va a suceder al final de los 1000 años. El universo material, maldecido por el pecado, será transformado en un estado perfecto. Todo será purificado por fuego. Esto va a ser al final de los 1000 años, el gran trono blanco de justicia. Satanás, por supuesto, será arrojado al lago de fuego y azufre juntamente con todos aquellos que le siguieron a él, que han vivido aún en la era del reino, pero que no rindieron su corazón a Cristo. Todos aquellos que murieron anteriormente, desde el principio de los tiempos hasta ese tiempo, también resucitarán, serán juzgados y echados al lago de fuego. Entonces el mundo en aquel entonces va a pasar una prueba de fuego, va a ser purificado por fuego. Todo vestigio de pecado desaparecerá. Y luego es que la palabra del Señor habla, que entonces desciende del cielo la ciudad santa, esta ciudad de calles de oro y mar de cristal, gloria sea su nombre, la Nueva Jerusalén. Por eso vemos la raza humana salva, vivirá en la nueva tierra para dar comienzo a la era perfecta. Oh, bendito sea su nombre, una era que no tiene fin. A veces algunos han preguntado, ¿y después de allí hay posibilidad que el enemigo salga otra vez o que comience de nuevo en la maldad? No, hermanos, no. Ya no habrá más maldad, ya no habrá enfermedad, no habrá muerte, se cesará toda lágrima. Gloria a Dios. Comenzará la era perfecta, la eternidad. Y esto es lo que significa el cumplimiento de los tiempos. Dios cumplirá toda esta restauración mediante el Señor Jesucristo, lo que se refiere a su muerte expiatoria en la cruz. Este es el misterio de Dios, el reunir todas las cosas en Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Bueno, todas estas cosas tienen que ver todas las naciones,
judíos y gentiles, son los salvos, los redimidos, todos ellos reunidos en un solo cuerpo bajo una sola cabeza, Cristo. El plan que Dios ha tenido en mente desde antes de la fundación del mundo. Cristo tiene una función muy importante en el plan de Dios, y sin Él, es decir, esencial, su cruz, su muerte, su resurrección. Y sin Cristo, este plan jamás hubiera podido llevarse a cabo, ya que Dios dice que Él reunió todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando todo ya estaba listo, Dios nos dio a conocer este misterio. Y así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta frase simplemente significa que todo se sujeta a Cristo, ya que Él es la cabeza de todo. Este principio lo vemos en varios pasajes que son paralelos a este concepto. Filipenses 1, 10 y 11 menciona que todos doblarán sus rodillas en los cielos y en la tierra, significando que todos, sin excepción de nada. Cristo tiene poder en el cielo y en la tierra, por eso todo se sujeta a Él. Apocalipsis 5:13 menciona el cielo y la tierra, dando la idea que todos adorarán a Cristo. Oh, gloria sea su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre de Cristo, porque sinceramente estas palabras, estos versículos, elevan a uno a una altura allí juntamente con el Señor y poder tener un mayor entendimiento acerca de esta dispensación, este plan divino, eterno. Podemos tener un vistazo a la eternidad. El versículo 11 dice, en Él, es decir, en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos otro versículo más que habla de esto de ser predestinado, de la predestinación, no la predestinación de la persona para salvarse o para irse al infierno, no. La predestinación de este plan, la predestinación en cuanto a la voluntad de Dios, al beneplácito de Dios. La final reconciliación es traída por medio de Cristo. Y Pablo pasa hacia una consideración mayor. Es decir, los cristianos han sido elegidos como herederos y se le ha dado una parte en la herencia. Si hemos sido escogidos, debido a que hemos escogido nosotros este plan, hemos escogido nosotros el servir a Cristo, el aceptar a Cristo, el creer en Cristo. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Somos llamados hijos e hijas, adoptados, ¿sí? Por adopción. Por lo tanto, tenemos derecho como hijo. Tenemos derechos, gloria a Dios, que nos hacen partícipes de una herencia. No hemos sido adoptados para no heredar nada, ¿verdad? Hemos sido adoptados para heredar, gloria a Dios, juntamente con Cristo. Oh, bendito sea su nombre. Yo pienso y siento que no somos conscientes y nuestra mente quizás no pueda alcanzar a comprender las riquezas de nuestra herencia. Vamos a estar disfrutando de una herencia que va a durar por la eternidad. Escuche, tal vez alguien que oye haya dicho, bueno, yo una vez recibí una herencia. Falleció mi padre, mi madre, o un abuelo, o un tío lejano, quien sea, y me dejaron una herencia. Y esa herencia, bueno, pudo haber sido grande o pequeña, y le pudo haber durado por un tiempo. Pudo ser una herencia que tuvo una duración porque tal vez no fue muy grande esa herencia y no le duró mucho. Pudo invertir un poco, pero esta herencia de la cual estamos hablando no es una herencia que la vamos a poder disfrutar por 1, 2 años, o 10 años, o 100 años, ¿no? O que podamos dejarla a nuestros hijos, no. Esta herencia es una herencia eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos una parte en la herencia. Israel es vista como la herencia y porción del Señor.
La Iglesia, constituyendo la nueva Israel, ahora entra en este mismo privilegio. Ahora, esta herencia no es una herencia por la cual usted trabajó o yo trabajé, porque es una herencia. El que hereda, gloria a Dios, hereda de otro. Recibe lo que otro hizo. El otro trabajó, el otro se esforzó, el otro sufrió, el otro padeció, el otro pasó por las vicisitudes, el otro fue el que hizo todo, y uno simplemente entra solamente a heredar por ser hijo. Oh, bendito sea su nombre, hijo legítimo. Adoptados. Oh, siento tanto la presencia del Señor con esto. Oh, bendito sea su nombre. No sabemos lo que hemos heredado. No entendemos aún lo que hemos heredado. El Espíritu Santo ya es las arras de toda esta herencia futura que vamos a vivir y disfrutar por siempre. Escuche, te ha sido dado ya parte principal de esta herencia, las arras, el Espíritu Santo de Dios. Este es el principio, este es los primeros frutos. Un adelanto. Escuche. El Señor dice, les voy a dar un adelanto de la herencia. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y esta distribución de estas porciones divinas han sido predeterminadas por Dios. No es por accidente que Dios ha destinado que su nuevo pueblo en Cristo reciba la herencia por haber creído en el Salvador. No, ya el Señor tenía predestinado que aquellos que creerían en Cristo recibirían herencia. Él ya tenía preparada la herencia, Él ya la tiene lista la herencia. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, luego que finalmente llegó a la tierra prometida con Josué, si ustedes leen el libro de Josué, entonces verán que fueron repartidas las tierras, cada uno recibió su porción, cada uno recibió su territorio, cada una de las tribus de Israel tenían su lugar donde establecerse, etc. Bueno, ellos recibieron una herencia, era algo terreno, pero nosotros recibimos una herencia que es mucho más cuantiosa. Primero y principal, nuestra herencia es nuestra porción como sacerdotes. Nuestra porción es Cristo Jesús el Señor. Y con Él todas las cosas. Oh, bendito Señor. Escuche, todas las cosas, no algunas cosas, con Cristo, no. Con Él tenemos a Cristo. La herencia es Cristo, la porción mía es Cristo. Pero sucede que con Él están también todas las cosas. Oh, gloria a Dios, cosas gloriosas. Entonces vemos que de ninguna manera esto significa que los cristianos hemos usurpado los privilegios de los judíos. Las profecías concernientes a Israel y la Iglesia serán completamente cumplidas. Este plan de salvación es para todo el que crea. Por eso la frase dice, en Él, en Cristo. En Él, asimismo, también tuvimos herencia. Está hablando en el pasado. Ya la tenemos la herencia, está asegurada allí en los cielos. Se nos han dado las arras y recibiremos el balance de todo cuando seamos llamados por Cristo Jesús. Y esto en Él asimismo tuvimos herencia, se refiere a la palabra asimismo como la posesión de esta bendición añadida junto con todas las otras bendiciones. Es decir, esta herencia es una bendición más juntamente con todas las que recibimos en Él. Como habíamos visto en el programa anterior, toda sabiduría e inteligencia. Cuando menciona aquí predestinados o predeterminado, conlleva la idea del versículo 5 que dice predestinado para ser adoptados hijos. El creyente no puede ser predestinado para ser hijos sin ser predestinados para recibir una herencia. La Escritura también dice, si hijos, también herederos. Sin embargo, nunca debemos olvidar que somos designados herederos con Cristo. La frase, habiendo sido predestinados conforme al propósito, se refiere a la herencia siendo predestinada y no el individuo que obtiene la herencia.
todo esto no sucedió como un pensamiento posterior de Dios, sino desde antes de la fundación del mundo, todo de acuerdo al propósito de Cristo. Por eso dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Qué propósito? Al propósito de Cristo. Dice la frase, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el otro versículo hablaba del beneplácito de Dios. Es lo mismo, según el designio de su voluntad. Habla de la más suprema inteligencia y deliberación. La afirmación aquí no es meramente que Dios cumple los designios de la salvación de acuerdo al consejo de su propia voluntad, sino que Él hace todo. Su agencia, uno podría decir, no está confinada a una sola cosa, sino a una clase de objetos. Todo objeto y evento está bajo su control y de acuerdo con su plan eterno. Él tiene una agencia en la distribución a los hombres de las diferentes asignaciones y dotaciones. El Señor no tiene solo una cosa para dar, sino que el Señor tiene un armamento de cosas para dar. Y de esta frase determinamos dos grandes puntos. Número 1, la doctrina de la agencia universal de Dios y la doctrina de la libertad y responsabilidad del hombre. Como dice al final del versículo 11, según el designio de su voluntad. Esto es asombroso. Es diseñado para expresar de la manera más fuerte el hecho que no es por consejo humano, que Dios decide lo que hará, sus designios, su beneplácito, su voluntad, no. En todo esto debemos tener tal confianza en Él para creer que Él hará todas las cosas bien. Gloria sea a su nombre. Volvemos tras la pausa con el versículo 12. Quédese ahí. Johnny Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in the city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying.
never been this homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright light shine. Now it's just about home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's just time, about home time. and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song, John. Well, I see the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Well, give the Lord a hand if you believe it. Come on, John, one more time. See the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick. Everybody clap your hands and sing it again. Well, I see the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Well, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Aleluya. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos estudiando Efesios capítulo 1, versículo 12. Ahora vean esto, el motivo por el cual todas estas cosas que han sido dichas en los versículos anteriores, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que esperaban primeramente en Cristo? Los judíos, ya que a ellos fue dado el Evangelio primeramente, ¿verdad? Romanos 1:16, Hechos 2, y después a los gentiles, Hechos 10. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, es una referencia a los judíos, ya que ellos eran los primeros a los cuales el Evangelio fue predicado. La herencia que recibimos en Cristo es para un propósito, para que alabemos y glorifiquemos a Dios. Ahora, todos somos partícipes de esta alabanza de su gloria, ya que todos somos parte de la familia de Dios. Esto proclama lo que es garantizado y no lo que se espera que sea. Esto sugiere la obligación del cristiano a vivir una vida que sea para la gloria de Dios. Sin embargo, aquí Pablo está hablando
de la posición del santo, no su experiencia cristiana. La idea es que no hay duda sobre el resultado final, que seamos para alabanza de su gloria. Gloria a Jesús. ¿Sabe que en la Nueva Jerusalén, los creyentes ahí, los salvos, los redimidos, judíos, gentiles, todos van a ser adornos en la ciudad de Dios? Esto que escribe Pablo aplica a judíos y gentiles. La frase nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, vuelve al pronombre nosotros en la primera frase. La palabra esperábamos habla, es una palabra que viene del griego pisteuo, no, lo cual es creer, lo cual es confiar, como fue traducido en la versión en inglés. Pero aquí la palabra griega fue traducida correctamente al español. A veces sucede que en inglés fue traducido confiábamos, confiábamos, la palabra pisteuo, pero la palabra en realidad era la palabra griega proelpiso, que significa esperar, poner la esperanza en una persona o cosa antes que el evento lo confirme. Por eso fue bien traducido en nuestra versión aquí de la Reina Valera, esperábamos. Consecuentemente, nosotros se refiere a judíos creyentes desde Abraham con el verbo describiendo la esperanza mesiánica antes de la venida de Cristo. Es decir, estaban esperando la venida de Cristo. La palabra griega para gloria es la palabra doxa, y esta palabra, como era usada por los griegos, se enfocaba en la opinión que tenían los demás. Expresaba el valor dado por otros por las acciones o logros de uno, una valoración, una fama. Exaltaba a un individuo por encima de otros. Era una meta de los griegos ser honrados y ser alabados por los demás, es decir, ellos querían tener gloria. Este significado es completamente transformado en la Biblia. Cuando los traductores del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego eligieron la palabra doxa para traducir el hebreo kabod, gloria como una mera opinión humana fue transformada en gloria como la majestad asociada con la autorrevelación de Dios. En el Nuevo Testamento está este concepto del Antiguo Testamento, la que es generalmente reflejada. Sin embargo, lo que Satanás y los hombres consideran esplendor y fama se desvanece hasta ser insignificante cuando es comparado con la verdadera gloria de Dios. Recuerden cuando Satanás lo llevó al Señor Jesús, dice, allí al pináculo, recuerdan, y le mostró al Señor todos los reinos de la tierra en todo su esplendor, gloria, es decir, doxa, Mateo 4:8. El Antiguo Testamento nos ha mostrado la raíz de la gloria de Dios en su naturaleza esencial y en la manifestación de esa naturaleza, en cómo Dios actúa en el universo material. Pero es en las acciones de Dios y en sus obras que nosotros descubrimos y somos sorprendidos por el esplendor, es decir, la gloria del Señor. El Nuevo Testamento habla de dos diferentes expresiones de la gloria divina. Una expresión es visible, aunque es percibida por los ojos de la fe. Cuando nosotros vemos la creación, podemos también ver la gloria de Dios. La encarnación puede ser descrita en estas palabras. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos la gloria de Dios a través de su creación, vemos la gloria de Dios a través de la encarnación, a través de su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Nos es demostrada más y más la gloria de Dios. Aún los incrédulos no vieron la gloria de Dios en Cristo, sino que ellos vieron al carpintero de Nazaret. Fueron los creyentes quienes vieron en su persona y en sus acciones a Dios mismo. La Biblia también nos habla de una expresión de la gloria de Dios en Jesús,
que será experimentada por todos. Este será un descubrimiento futuro, una demostración descubierta de la brillantez y el esplendor llameante. En aquel día la presencia de Dios será conocida, cuando su santidad desenvainada penetre toda conciencia que no ha sido lavada por la sangre de Jesús. Para el salvo en aquel día la gloria del Señor será toda belleza. Para el perdido será un terror. Pero como sea, todos reconocerán la esencia de su gloria, y entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dar gloria a Dios. En toda la Biblia encontramos mandatos de glorificar a Dios. En un sentido, damos gloria a Dios cuando reconocemos su presencia y le alabamos por las cualidades que revelan sus actos. Pero hay otro sentido en el Nuevo Testamento en que damos gloria a Dios. Jesús habló de sus propias acciones dándole gloria a Dios en Juan 14:13 y dijo a sus discípulos que debían dar fruto para gloria del Padre. Juan 15:8. Debido a que Dios está presente en los creyentes hoy, Él es capaz de mostrar sus cualidades en nuestras vidas y así ser glorificado en nosotros. A veces hay cosas que el creyente pasa y vive, y esto es una manera, un vehículo, para que Cristo Jesús sea glorificado en nosotros y por otros también. Y qué hermoso que nosotros podamos ser agentes de la gracia de Dios, mostrando en nuestro carácter y en nuestro servicio de obras de amor aquellas cualidades espirituales que Dios usa para darse a conocer a aquellos que están a nuestro alrededor. Es decir, usted y yo somos agentes de la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada, sea conocida, sea descubierta, y los hombres alaben a Dios, porque Él es digno de toda adoración. Le den la gloria a Dios. En 2 de Corintios, Pablo explora la gran maravilla que usted y yo estamos en una jornada hacia la gloria. Cuando entremos por las puertas de gloria. ¿Quién es este? Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya! Él es el Rey de la gloria. Y hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, Pablo dice que reflejamos la gloria del Señor, y esto es porque dice la palabra: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, escuche, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Oh, qué belleza que es esto. La realidad en todo esto es que mediante nuestra relación personal, nuestra comunión personal con Jesús, el verdadero esplendor de su presencia, su gloria, entra en nuestras vidas. Debido a su presencia somos nueva creación, en una jornada hacia la semejanza de Cristo para entrar y compartir la presencia y gloria final de Dios. Y así mostrar en nuestros cuerpos transformados un día la belleza de nuestro Dios. El mundo es impresionado por las apariencias, ¿cierto? Y tristemente también en la iglesia moderna es también impresionado, ¿no?, por las apariencias. La riqueza, la posición, el título, el oficio, la fama son igualadas con gloria y fama, popularidad. La admiración de los demás, que es algo ansiosamente buscado. El creyente tiene, sin embargo, un set de valores diferentes. Para el creyente la verdadera gloria se encuentra solo en el esplendor de Dios. El salmista dijo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, es decir, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Glorificamos a Dios al reconocer su presencia en sus acciones, en sus actos.
y ofreciéndole nuestra alabanza. No son nuestros actos los que merecen gloria, sino que la gloria es del Señor. Por eso Pablo se gloriaba en Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, dijo, en mí mismo, en mis logros, en mi carne, en el yo, sino solamente en el Señor Jesucristo. Y glorificamos a Dios, siendo canales mediante el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, pudiendo comunicar a Dios a aquellos cuyas vidas nosotros tocamos. Oh, alabado sea su nombre. Glorificado sea el nombre del Señor por siempre. Que siempre haya alabanza, que haya gloria y honra. Aleluya. Mientras estamos aquí en la tierra, en esta dispensación, en este tiempo. Porque un día, hermanos, dice la palabra, toda la tierra será llena de su gloria. No habrá un corazón, no habrá un lugar, un rincón en el que no sea manifestada abiertamente, libremente, aleluya, claramente y abundantemente la gloria de Dios, su esplendor, su brillantez, su majestuosidad. Qué preciosos estos pasajes, hermanos. En el versículo 13 dice, en Él, quiero que ustedes vean el énfasis, es en Él, es en Él, es en Él, es en Cristo, es en su muerte, a eso se refiere. Cuando dice en Él, está hablando en lo que Cristo hizo en la cruz. Allí es donde debe estar la fe. Si la fe es suya, la confianza, la dependencia nuestra en Él, en su muerte, todo esto otro de lo cual estamos hablando no es posible. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad es el Evangelio. Y cuando decimos el Evangelio nos referimos a la palabra de la cruz. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, ahí tienen, ¿cómo es que hemos sido salvos? Bueno, a través de la preciosa sangre de Cristo vertida en la cruz. Dice, y habiendo creído en Él, la manera en la cual recibimos esta salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, precioso. Una pequeña introducción y ya terminamos hoy. Dice, en este pasaje encontramos el proceso que la persona experimenta cuando obedece el Evangelio de Cristo. En Cristo también los efesios oyeron la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es el Evangelio de su salvación. Ellos creyeron en el Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el día de Pentecostés muchos escucharon el Evangelio y como 3,000 personas creyeron. Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, aquellos como 120. Y después de esto predicaron, así como predicó abiertamente, sin temor, Pedro, y como 3,000 creyeron. Después de esto, muchos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. El sello se usaba mucho en aquellos tiempos. Dice, fueron sellados, dice. Y en aquellos tiempos antiguos, el sello se utilizaba para marcar las cartas, los documentos, y algunas veces un sello se aplicaba a los animales y a los esclavos. La idea está hablando de posesión, de pertenecer. La idea de posesión y de seguridad se asociaba con esta imagen del sello. El plan de Dios para salvar al mundo se encuentra justamente en este pasaje, en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. Hemos sido sellados, o sea, que estamos marcados como propiedad de Dios. Gloria sea su nombre. Vamos a dejar hasta ahí. Yo ahora, la próxima semana, voy a estar viajando a la República de Cuba. Voy a estar una semana entera allí, recorriendo iglesias, predicando. Solamente les ruego sus oraciones, hermanos, por favor, por fortaleza física y espiritual. Y para que el Señor obre grande y poderosamente y que pueda haber un gran impacto en las vidas y en los corazones que vayan a ser tocadas por el Señor allí. Y cuando vuelva, entonces vamos a retomar este versículo 13 y vamos a expandir más acerca del bautismo con el Espíritu Santo, el ser sellado también con el Espíritu Santo y mucho más. Así que el Señor les bendiga
Y hoy es viernes, como todos los viernes. Por favor, les ruego que vengan al culto. Queremos adorar, alabar al Señor, dar gloria y honra a su nombre. Venga, traiga a sus hijos, traiga a la familia. Culto aquí en el Centro Cristiano a las 7:30 de la noche. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Three crosses stood on Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change.
sets me free. And the truth, it remains and will never, never change.